Muy buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Darío Yori. En este video voy a explicar a desarrollar la evaluación práctica de la materia de proceso de refinación. La actividad está dividida en tres partes. Primero voy a resolver el escenario económico, después voy a defender las dos ideas del debate y finalmente voy a responder si considero conveniente construir una nueva refinería o modernizar las existentes. Resolución del escenario. El escenario plantea que la producción petrolera aumenta un 20%, pero el precio internacional del petróleo disminuye un 25%. Para realizar el ejercicio voy a utilizar los datos de la tabla 7 del Boletín Analítico del Sector Petrolero del Banco Central del Ecuador, correspondiente al primer trimestre de 2026. Según la tabla 7, Ecuador aportó 29,08 millones de barriles de petróleo crudo con un precio promedio de 65,25 dólares por barril, obteniendo un valor de exportación de 1.897,74 millones de dólares. Primero calculo el aumento del volumen, multiplico 29,08 millones de barriles por 1,20, porque estamos aumentando el volumen en 20%. El resultado es 34,896 millones de barriles, aproximadamente 34,90 millones de barriles. Después calculo la disminución del precio. El precio original era de 65,25 dólares. Al disminuir 25% multiplico 65,25 por 0,75. El resultado es 48,94 dólares aproximadamente por barril. Ahora calculo el nuevo ingreso. Multiplico los 34,896 millones de barriles por 9.375 dólares por barril. El resultado aproximadamente es de 1.707,97 millones de dólares. Si comparamos este resultado con los 1.897,74 millones de dólares originales, tenemos una disminución aproximadamente de 189,77 millones de dólares. Por lo tanto, la respuesta es que Ecuador perdería dinero en este escenario. Aunque el volumen aumenta 20%, la disminución del precio en 25% tiene un impacto mayor en términos relativos. El ingreso final sería aproximadamente el 90% del ingreso original, por lo que existiría una reducción cercana del 10%. Tenemos el debate. La primera idea plantea que el petróleo debe seguir siendo el motor de la economía ecuatoriana. Yo puedo defender esta posición porque el petróleo continúa siendo un sector estratégico para el Ecuador. De acuerdo con el boletín del Banco Central, durante el primer trimestre de 2026, Ecuador exportó 29,08 millones de barriles de crudo por un valor aproximadamente de 1.897,74 millones de dólares. Además, el sector petrolero y minas tuvo un crecimiento del 4% durante el primer trimestre de 2026. Por esta razón, considero que el petróleo debe seguir teniendo un papel importante dentro de la economía ecuatoriana, porque genera ingresos, exportaciones, empleo y actividad económica para todos los ecuatorianos. Sin embargo, considero que el sector debe manejarse con una manera eficiente, responsable y sostenible. Idea B. La segunda idea plantea que Ecuador debe reducir su dependencia del petróleo y fortalecer otros sectores productivos. También estoy de acuerdo con esta posición. El principal argumento es que los ingresos petroleros dependen de dos factores en que Ecuador no controla completamente, especialmente el precio internacional del petróleo. Como vimos en el primer ejercicio, aunque aumente la producción, una caída importante del precio puede reducir los ingresos del país. Además, Ecuador posee otros sectores productivos con gran capacidad de crecimiento. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones no petroleras alcanzaron aproximadamente 14.651 millones de dólares, demostrando la importancia de sectores como el camarón, el cacao, el banano, manufactura y otros productos.
Por eso considero que Ecuador no debe abandonar el petróleo, pero sí reducir progresivamente su dependencia de este recurso y fortalecer otros sectores productivos. En mi opinión, las dos ideas pueden complementarse. El petróleo puede continuar siendo un sector estratégico, mientras el Ecuador desarrolla una economía cada vez diversificada. Construir una nueva refinería o modernizar las existentes. Mi posición sería modernizar las refinerías existentes antes de construir una nueva. La razón principal es que Ecuador ya cuenta con una infraestructura de refinación y todavía existen diferencias importantes en el nivel de utilización de las plantas. Durante el primer trimestre de 2026, la refinería del país procesaron 11,48 millones de barriles. En mi opinión, las dos pueden complementarse. El petróleo puede continuar siendo un sector estratégico, mientras que el Ecuador desarrolla una economía cada vez más diversificada. La refinería de Esmeraldas utilizó aproximadamente el 63,3% de su capacidad, La Libertad el 84,2% y Shushufindi llegó al 100% de utilización. Esto demuestra que existe capacidad instalada que puede ser recuperada, modernizada y utilizada de manera más eficiente. Además, la refinería de Esmeraldas presentó problemas operativos e incluso un incendio en marzo de 2026 que provocó la salida de servicio de sus unidades en proceso. Por lo otro, Ecuador continúa dependiendo de la importancia de derivados. El primer trimestre de 2026 se importaron 11,83 millones de barriles derivados, equivalentes a aproximadamente 40,6% de la oferta total de derivados. Por estas razones, considero que la prioridad debería ser modernizar las refinerías actuales, mejorar su seguridad de mantenimiento, confiabilidad, eficiencia y aumentar progresivamente su capacidad efectiva de procesamiento. Una refinería podría analizar el futuro si los estudios técnicos y económicos demuestran que la capacidad existente ya no es suficiente. Pero antes de realizar una inversión tan grande, considero necesario aprovechar y modernizar la infraestructura que Ecuador ya posee. Como conclusión, esta evaluación permite observar que la economía petrolera depende tanto del volumen producido como el precio internacional. El petróleo continúa siendo importante para Ecuador, pero también existe un riesgo cuando existe demasiada demanda, dependencia de un solo recurso. Entonces, por eso considero que Ecuador debe mantener una industria petrolera eficiente y competitiva, mientras fortalecer otros sectores productivos. Finalmente, en el área de refinación considero más conveniente modernizar las refinerías existentes, mejorar su seguridad y eficiencia y reducir la dependencia y derivados importantes. Esto es todo. Muchas gracias.